Ahora bien, después de conocer las definiciones sobre las tres medidas de tendencia central, es importante preguntarnos cómo calcularlas. La primera de ellas corresponde a la moda. En los libros de estadística se aparecen dos formas de reconocerla: MO o la X con una gorrita encima. Recordemos que la moda es el dato que más se repite en una frecuencia de datos. La moda es la frecuencia absoluta de mayor presencia en esta distribución. En un ejercicio como el que tenemos a continuación, dice: si indagamos por la edad de una pequeña muestra de estudiantes del grado octavo y se registran los siguientes datos, estas edades están en años: 15, 13, 13, 12, 13, 13, 14, 14, 15, 13, 14. Para una muestra representativa de 11 datos. Es muy importante darnos cuenta que en este caso es una muestra impar, 11 datos. Si observamos bien, el dato que más se repite en esta distribución, en estos registros de datos, es el 13. ¿Cuántas veces? 1, 2, 3, 4, 5 veces. 13 años, entonces es la moda, porque es el que más se repite. Lo que está de moda es lo que más se repite. La segunda medida de tendencia central es la mediana. A diferencia de la moda, esta la identificamos con la letra MD, y la X ya no lleva un gorrito, sino una línea curva sobre ella. La mediana, como lo habíamos visto en la definición, es el dato que se ubica en el centro, pero de la serie ordenada. Es decir, los datos que teníamos inicialmente tenemos que ordenarlos como aparecen aquí. Estos datos corresponden al mismo ejercicio planteado en la moda. ¿Cómo se calcula la mediana? La mediana se calcula a través de la fórmula MD igual a N más 1 sobre 2. Como se observa, vuelvo e insisto, es un dato puramente posicional. Para este caso, y teniendo en cuenta que la muestra, los registros corresponden a 11, que es un dato impar, hay que tener en cuenta esto. Entonces la mediana sería igual a 11 más 1 sobre 2. Aquí tenemos 12 sobre 2, que es igual a 6. Pero como hemos dicho, 6 es la posición. Como se observa, ninguno de los datos del registro corresponde a 6. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Buscar en esta serie ordenada la que se encuentre en la posición número 6. Aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Aquí encontramos la mediana. Para este caso, la mediana es 13 años. Como se dijo antes, se encuentra ubicado en el centro de la serie ordenada. Veamos que este dato supera al 50% de los datos y es superado por el 50%. Miremos aquí, a la izquierda tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Y a la derecha tenemos 1, 2, 3, 4, 5 datos. Cuando la muestra es impar, la mediana corresponde exactamente a un dato de la serie. Cuando es par, la situación es diferente. Eso lo vamos a apreciar más adelante. La tercera de las medidas de tendencia central se conoce con el nombre de media o promedio. Esta se identifica simplemente con la X y la rayita horizontal. Para el cálculo de esta medida, según la definición, es el resultante de la sumatoria del total de los datos entre el número de datos. Para el caso que venimos trabajando, que es la edad de los estudiantes del grado octavo, entonces tendríamos que la media corresponde al 12, que se repitió una vez, 12 por 1, al dato 13, que se repitió 5 veces, 13 por 5, al 14, que se repitió 3 veces, 14 por 3, y al 15, que se repitió 2 veces, 15 por 2, todo ello dentro del total de los datos. Al realizar esta operación, que es muy usual en el contexto escolar, cuando los estudiantes hacen el promedio de las notas, entonces tendríamos lo siguiente: 12 por 1, 12, 13 por 5, 65, 14 por 3, 42,
y 15 por 2, 30. La sumatoria de estos datos nos da 149 sobre 11, que es el dato que corresponde a la muestra. Este resultante nos da 13.54.55.54. Lo aproximamos por exceso a 13.55 años, que es el promedio. Este es el dato más exacto dentro de las medidas de tendencia, el promedio. Para el ejercicio que hemos trabajado, entonces el resumen de las medidas de tendencia central nos quedaría así. La moda, que es el dato que más se repite, es 13 años. Lo que coincide con la mediana, este es el dato, recordemos que queda en el centro de la serie ordenada y corresponde también a 13 años. Y el promedio, que es la media, nos quedó en 13.55 años. Lo que quiere decir es que esta muestra que venimos trabajando es bien interesante, viene homogénea. Los datos tienen un punto de concentración sobre los 13 años. Muy bien, ahora veamos otro ejemplo del cálculo de las tres medidas de tendencia central. En este caso vamos a trabajar con 20 datos, es decir, una muestra mayor. Otra característica es que esta muestra ya no es impar sino par, para que veamos cómo los cálculos cambian un poco. Dice así: si el estudio corresponde al número de integrantes por familia y se toman a las de 20 estudiantes del grado octavo, los datos registrados son 5, 4, 3, 6, 3, 5, 5, 4, 7, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 3, 3, 4, 6. Como nos damos cuenta es cuando se recolectan los datos, esto nos queda una serie desordenada. Ahí tenemos los 20 datos y entendemos que estos datos corresponden al número de integrantes que hay en cada una de las familias de los 20 estudiantes. Para este caso, que tenemos más datos, es muy aconsejable realizar una tabla de frecuencias. Sobre esta columna queda el número de integrantes y sobre la segunda columna la frecuencia absoluta, que se representa con las letras F mayúscula, A minúscula, y en otros libros de estadística y otros personajes que abordan ese tema con las letras N y minúsculas. Entonces veamos, esto aquí la tabla nos permite ordenar los datos. El dato de menor número de integrantes es 3 y el de mayor número de integrantes es 7. Entonces veamos, aquí en esta tabla lo que se hace es un conteo para registrar las frecuencias absolutas. Del dato 3 empezamos a observar, tenemos 3, 3, 3, 3, 3, 3. ¿Cuántos nos salieron? Aquí ya tenemos otro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 datos de 3. Del dato 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. También hemos tomado 7 datos. Al dato 5 le corresponden 1, 2, 3 datos para el 5. Del dato 6 tenemos acá 1, 2. 2 datos, perdón, aquí tenemos mal ubicado estos 2 daticos. El 6 nos corresponden 2 datos. Y el 7 solamente tenemos un dato. Ahí ya lo que hemos hecho es tabular los datos en esta tabla que nos permite ordenar. Como estamos hablando del criterio de la moda, que es el dato que más se repite en la serie que tenemos del registro de datos, en este caso nos damos cuenta que la moda corresponde a 3 con 7 veces, 4 con 7 veces. Son iguales. Esto correspondería a 3 o 4 integrantes por familia. En esta ocasión, la moda no es un dato único, son 2. A esto se le denomina bimodal. Este primer acercamiento de las medidas de tendencia central nos permite hacer un análisis general, que las familias son de alguna manera numerosas. Luego de haber calculado la moda
En este segundo ejercicio pasamos a calcular la mediana. Entonces, como tenemos en este caso la serie corresponde a 20 datos, que es un número par, el cálculo de la mediana tiene un proceso un poco diferente. Entonces, recordemos que la mediana la calculamos a través de la fórmula n más 1 sobre 2 y nos da la posición. Para este caso, matemáticamente lo calcularíamos así: 20, que es la muestra que se tomó, más 1 sobre 2. 21 sobre 2 nos da 10.5, que es la posición. Este dato corresponde al centro de la serie ordenada. Luego lo que hacemos es ordenar la serie. Para eso nos valemos de esta tabla. Sabemos que el dato 3 integrantes por familia, se repite 7 veces. Aquí está: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya lo tenemos ordenado. El 4 7 veces, luego 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 4. El 5 se repite 3 veces. 1, 2 y 3. El 6 se repite 2 veces. 1 y 2. Y el 7 tan solo una vez. Luego de tener esta serie ya ordenada, entonces pasamos a ubicar la posición 10.5. Esto quiere decir que está entre el dato número 10 y el dato número 11, en la mitad de esos dos datos. Vamos a ubicarle, entonces contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. En medio de estos dos datos, aquí queda el centro, que es la posición donde encontramos la mediana. Como está en medio de dos datos, por ser una serie par, entonces lo que hacemos es hallar el promedio de los dos datos. Para este caso son iguales, entonces 4 más 4 dividido en 2. 4 más 4, 8 dividido en 2, 4. Por consiguiente, la mediana para este ejercicio será 4 integrantes por familia. Como nos dimos cuenta en el primer video, la moda fue bimodal, que era el 3 y el 4, pero la mediana sí corresponde al dato 4. Es preciso agregar que si lo quisiéramos hallar en la tabla, sin necesidad de ordenar la serie, entonces tendríamos que la posición 10.5 está entre el 3, que termina en el dato 7, y entonces del 8 al 14 están todos los 4. Por lo tanto, el 10.5 estaría en esta posición, el 4. De esa manera hemos calculado la mediana, pero en esta ocasión en una serie de datos pares. Después de haber calculado la moda y la mediana en este segundo estudio, pasamos a calcular la media, es decir, el promedio de la serie de datos. Recordamos entonces que la media se calcula utilizando la fórmula, la sumatoria del total de los datos entre los mismos, del mismo número de datos. Para este caso, y apoyándonos en la tablita anterior, la complementamos con estas dos columnas, n por fa. Como nos damos cuenta, los datos de n están en color negrito, aquí los copiamos, 3, 4, 5, 6 y 7, que es el orden, y fa está con azul, son las frecuencias absolutas, ahí las tenemos. Esto nos facilita entonces calcular la sumatoria, multiplicando 3 por 7, 21, 4 por 7, 28, 5 por 3, 15, 6 por 2, 12 y 7 por 1, 7. Hacemos la sumatoria del total de los datos, aquí tenemos, nos da 83. Entonces, sencillamente, el cálculo del promedio o la media en esta serie de datos nos quedaría 83 sobre el número total de los datos, es decir, la muestra que se tomó para este experimento, y nos da 4.5. Es decir, que la media corresponde a 4,15 integrantes por familia. Perdón, 4,15 integrantes. El resumen de las medidas de tendencia central en este ejercicio, nos damos cuenta, la moda nos salió bimodal porque los datos que más se repitieron fueron 3 y 4 integrantes. Habrá ejercicios en los que salen más de 2 datos. Ahí ya no hablaríamos de modas
trimodales, ni tetramodales, ni pentamodales. Se hablaría de modas multimodales. En este caso, entonces, la moda, recordemos, 3 y 4, los datos que más repitieron. El dato que se ubicó en el centro de la serie ordenada correspondió a 4 integrantes. Y el promedio, que es, como hemos dicho ya anteriormente, es el dato más exacto de las 3 medidas de tendencia central, corresponde a 4,15 integrantes. Entonces ahí tenemos pues el cálculo de las medidas de tendencia central en 2 ejercicios. Espero que haya sido de la comprensión de todos y que esos ejercicios nos sirvan como punto de partida para realizar las actividades que se programan a continuación.